Hola, bienvenidos. En este video vamos a trabajar las operaciones con números complejos. Primero hay que saber la igualdad de dos números complejos, cuando son iguales. Y van a ser iguales cuando sus componentes son iguales. Si está en forma de par ordenado, por ejemplo, el par ordenado 2, 3, es lo mismo que el par ordenado raíz de 4, 6 medio. Son equivalentes las notaciones que parecen distintos, pero termina siendo el mismo número complejo. Menos 1 más 2i va a ser lo mismo que menos 1 más 4 medio i. Y si fuera 6 30 grados en forma polar, es lo mismo que decir la raíz de 36 con 30 grados. Si alguno de ellos está en otro formato, pero representa el mismo número, son iguales. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta en la operación son la potencia de la unidad imaginaria. Lo primero que hay que saber es que la unidad imaginaria era igual a la raíz de menos 1. Y habíamos visto que por despeje, i cuadrado es igual a menos 1. Eso ya es por definición. Comencemos con la primera potencia. Todo número elevado a la 0 siempre da 1. Todo número elevado a la 1 siempre da el mismo número. En este caso, si es la i elevado a la 1, va a dar i. I a la 2, por definición, sabemos que da menos 1. Y a la 3 lo desdoblamos por propiedades de potenciación. Eso lo podemos escribir como i al cuadrado por i. I cuadrado sabemos que es menos 1 y menos 1 por i es menos i. Y así podemos seguir. I a la cuarta es lo mismo que decir i al cuadrado por i al cuadrado. Eso es menos 1 por menos 1, que me queda 1 positivo. De esa manera yo puedo seguir para i a la quinta, expresando a cada potencia por producto de potencias con distintos exponentes que puedan ir dándome la solución. Puedo seguir por la raíz secta, pero si me pusieran i a la 35 y tuviera que hacer este proceso que estoy haciendo, me volvería un poco loco el intentar hacerlo. Para ello, si ustedes ven, se repiten. Comienza en 1, i menos 1 menos i, y de ahí comienza a repetirse nuevamente dichas potencias. Entonces la forma práctica es realizar la división del número que tengo como potencia entre 4 datos que son los datos posibles. Voy a hacer la división exacta, significa que hasta que obtenga el número entero. 8 por 4 da 32, hago la resta, me sobra 3. Esa sobra, es el resto, es mi nueva potencia que va a ser equivalente a la i elevado a la 35. O sea, va a ser lo mismo que i a la 3. Y miro qué daba como respuesta i a la 3 y esa es la respuesta, menos i. Esta forma nos permite para cualquier potencia elevada poder resolverlo de una manera práctica. ¿Qué pasa cuando nos metemos ya a lo que es la adición o la suma de números complejos? Puede estar en forma par ordenado o en forma binómica. Y es simplemente partes reales se suman, partes imaginarias se suman. Siempre se mantiene esa estructura. Si yo tengo dos números complejos, por ejemplo, 2 menos 3 y 1 y 4, se suma la parte real 2 y 1 de cada número y se suman las partes imaginarias de cada número, menos 3, 4, con su signo como está. Por eso la adición o suma va acompañado de la resta o sustracción, ya que es lo mismo que sumar el opuesto de un número. Ya sea en forma de par ordenado o en forma binómica, es la misma estructura. Si está en forma binómica, todo aquel número que tenga la letra i se van a sumar entre ellos y los números que no tienen i se suman solitos entre ellos. Si seguimos trabajando, está la multiplicación. La multiplicación se puede trabajar en forma binómica o en forma de par ordenado. Cualquiera de ellas tiene acá una reglita donde se las dejo anotado, que es parte real por parte real menos parte imaginaria por parte imaginaria. Más real con imaginario más lo imaginario con lo real formaría la segunda componente. Esa reglita se puede memorizar o simplemente trabajar. Se los explico a través de forma binómica, que es más rápido llegar. Si yo tengo que multiplicar 2 más 3i por 1 más 4i,
aplicarían como si fuera doble distributiva. 2 por 1 más 2 por 4i más 3i por 1 más 3i por 4i. Lo que hago es resolver un poco más esos cálculos, quedándome 2 más 8i más 3i más 12i al cuadrado. Recuerden que i por i es i al cuadrado. ¿Por qué se remarcó ese i cuadrado? Porque ese i cuadrado recién vimos que las potencias equivale a menos 1. Lo que hace es cambiar el signo a ese más 12, quedándome 2 menos 12 como parte real y 8i más 3i como parte imaginaria. Así como hicimos la multiplicación, pasa lo mismo en una multiplicación en forma polar. Tiene la estructura más rápida y más ágil el cálculo si estuviera en este formato, porque los módulos se multiplican y los ángulos se suman. Entonces es una forma fácil de calcular un producto sin tener que hacer todo este desarrollo que recién hicimos. Si lo realizo, entonces multiplico los dos módulos 2 por 4 y sumo los ángulos 30 más 60. Tengo que tener en cuenta que hay propiedades entre lo que es la adición, que en la adición o suma tenemos lo que es asociativa, podemos asociar, va a existir un elemento neutro. El neutro recordemos que es el que tiene todos sus elementos ceros, o 0 el par ordenado 0, 0 o 0 más 0i. La existencia de elemento opuesto que se anota con un menos adelante, menos z, o sea que es el cambio de signo de cada componente, ya sea en par ordenado o en forma binómica. Conmutativa, podemos conmutar y vamos a poder resolverlo exactamente. Con la multiplicación pasa lo mismo. Existe la asociativa, va a existir un elemento neutro, el neutro acá, cuidado, que tiene la estructura 1 más 0, i. O sea, tengo parte real, pero no voy a tener parte imaginaria. Y la existencia de elemento inverso, o sea, el opuesto en la multiplicación que se llama inverso, cuidado que viene con toda una estructura. Se escribe z a la menos 1 y tiene el formato este que están viendo. A sobre a cuadrado más b cuadrado menos b sobre a cuadrado más b cuadrado. Ya más adelante se puede trabajar a través de un ejemplo para que vean cómo se trabaja ese inverso. La conmutativa también se verifica y obviamente existe la distributiva de la multiplicación respecto a la adición. Los complejos conjugados, ¿qué son? Es el cambiar de signo a la segunda componente, o sea, la componente imaginaria. Se denota con una raya arriba del complejo para indicar que es el conjugado. La parte real se mantiene, la parte imaginaria son conjugados. Si lo vemos representado gráficamente es como el contrario con respecto al ángulo. ¿Qué tiene de especial el conjugado? Que cuando yo sumo dos conjugados me va a dar como respuesta 2 veces la parte real. Y cuando yo multiplique dos conjugados me va a dar la sumatoria de la parte real y la parte imaginaria al cuadrado. Si lo vemos a través de un ejemplo, z más z conjugado, ¿sí? Cuando yo sumo veo que obtengo 4, que es 2 veces la parte real. Y si yo lo multiplico a los conjugados, veo que obtengo exactamente el doble de a más el cuadrado de a más el cuadrado de b. Cuando trabajamos división de números complejos, que tenemos esa fórmula que es justamente la que recién dijimos que se obtenía a través de lo que es el inverso, para poder entender ese inverso que estamos viendo ahí anotado, se denota de la siguiente manera. Yo para poder dividir tengo que multiplicar numerador y denominador por el denominador conjugado. Si dice 1 menos 4i, voy a aplicar su conjugado que es 1 más 4i. Una vez que yo aplico al numerador y denominador, en el numerador aplico distributiva y en el denominador aplico el quinto caso de factoreo, que es diferencia de cuadrado. Una vez que llego a hacer eso, simplifico, resuelvo el ejercicio, logro simplificar y obtengo la respuesta. ¿Qué pasa si la división está en forma polar? Es mucho más ágil, porque lo único que tengo que hacer es dividir los módulos y los ángulos se restan. Cuando uno dice en forma polar, es lo mismo que trabajarlo en forma trigonométrica o exponencial. Siempre es más ágil. Cuando hacen, por ejemplo, acá el cálculo, y yo resto 30 grados menos 60, me da un ángulo negativo menos 30.
¿Qué tengo que hacer? Identificar en qué cuadrante se encontraría mi número complejo. Como estoy diciendo que es un medio, que es el módulo, la distancia que tiene, y un ángulo de 30 negativo, el ángulo estaría por debajo. Al ser por debajo, lo que está indicándome que se encuentra en el cuarto cuadrante. Por lo tanto, a ese menos 30 yo le sumo un giro completo, 360, y sería el ángulo que debería colocar para que dé la respuesta. Con potenciación y radicación siempre se trabaja en forma más práctica a través de forma polar, que es más sencillo trabajar. La potencia, para poder resolverlo, es elevarla a la potencia al módulo y el ángulo se multiplica por ese mismo exponente. Si yo tuviera el complejo 230 y lo quiero elevar a la 3, al módulo elevo a la 3 y al ángulo lo multiplico por 3. Y de esa manera llego a resolver la potencia. Para la radicación se trabaja también de la misma manera, sacando la raíz enésima del módulo y al ángulo se divide por ese n, pero con una particularidad que se cuenta desde 0 hasta un n-1 porque nos van a obtener distintas respuestas. Recuerden que las raíces de cuadradas se obtienen dos respuestas, raíz cúbica vamos a obtener 3 y así sucesivamente. Y acá se debe denotar de esa manera. Si fuera una raíz cúbica, entonces dijimos que al módulo le saco la raíz cúbica y al ángulo se divide por 3, pero se le agrega el k por 360 dividido 3. Considerando el k que va a ir de 0, 1 y 2, son los tres valores posibles. ¿Qué tengo que hacer? Encontrar los tres complejos que dan respuesta a esto. El primero va a ser z a la 0, conde, reemplazo la k por 0 y obtengo ese número complejo. La segunda reemplazo por 1 y obtengo ese número complejo. Y el Z2 obtengo el siguiente. Lo que va a cambiar siempre es el módulo. Digo, es el argumento, no el módulo. Eso es lo que me dan las distintas representaciones. Esto se suele aplicar en algunos casos de mecánica cuando se necesita trabajar con fuerzas. Y lo último que nos queda ver es ecuaciones en complejos. Las ecuaciones son cuadráticas, ax cuadrado más bx más c igual a 0, o lo que se llaman bicuadráticas, la que está elevado a la cuarta, el segundo término al cuadrado y el término independiente. Para cualquiera de ellas se trabaja de la misma manera, con la diferencia que la bicuadrática tengo que hacer un cambio de variable. A la x cuadrado llamarle t o la letra que se quiera y se hace el cambio de variable, cambiando donde aparezca la letra x al cuadrado por t, quedándome a elevado al t cuadrado más b por t más c igual a 0. Una vez que ya están las dos cuadráticas bien bonitas, se aplica la fórmula resolvente. Con la fórmula resolvente se van a encontrar las raíces de dicho valor. ¿Qué hay que tener en cuenta? Que dentro de la raíz que se llama discriminante, tiene que darme distinta forma de signo, ya sea positivo, igual a 0 o negativo, para saber el tipo de solución que voy a obtener. Si es mayor a 0, son dos raíces reales distintas. Si me da igual a 0, son dos raíces reales iguales. Y si me da menor a 0, son dos raíces complejas conjugadas. En este video está el pantallazo general de lo que son las operaciones a trabajar. ¡Suerte!